El término totalitarismo surgió con el fascismo italiano, que quería diferenciarse de los sistemas pluralistas y democráticos, siempre parciales, siempre contradictorios. Para ellos se presentaba como total, integral. El Estado lo era todo y el individuo no era nada fuera de él. El Estado debía aspirar a controlar todos los aspectos de una sociedad dada. El fundamento del análisis del modelo totalitario lo constituía la identificación de un mismo principio de dominio y el establecimiento de parecidos entre los regímenes nazi, fascista y el soviético. Las características clásicas del totalitarismo eran una ideología de principios cerrados, la penetración y transformación violenta de la sociedad, el principio del líder, el monopolio sobre los medios de comunicación, el dominio de un partido único, la centralización y el control de la economía y además la legitimación política a base de rasgos falsamente democráticos. Había referéndums, pero no elecciones libres. La aspiración totalitaria nunca se llegó a realizar por completo. Hasta en el nazismo y el estalinismo había márgenes para escapar a la presión del poder. Pero la aspiración a dominar la sociedad existió en muchos regímenes.